Compañeros. Bien, Rafa. Buenos días. Hola, Rafa. ¿Cómo está, Cecia Mejía? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted cómo está, Rafa? Qué gusto verlo. Igualmente. Se había perdido. No, ¿qué va a hacer si eres tú aquí? Sí, hombre, no, bien. ¿Todo bien? Vamos a hablar hoy del Mundial, pero ¿se acuerdan que la última vez hablamos de la parte migratoria? Hoy vamos a hablar de las ganancias económicas. Usted dijo que quedaba pendiente lo económico. Sí, y hay otros temas también, pero hoy vamos a hablar, mire, le puedo decir, bueno, justo lo que estamos hablando de los boletos, eso es parte de todo un diseño en el cual la FIFA en realidad sale ganando mucho dinero y en el que incluso ha habido controversias con las ciudades escogidas para celebrar el Mundial. Y entonces vamos a hablar un poco de eso y vamos a ver la aquí, mafia de la boletería. bueno, eso como parte de toda una serie de cosas que le aseguran muchos ingresos. Y ese dinero que va a la FIFA. A la FIFA, sí. El tema de los boletos, o sea, es porque, que... vio en México, ¿verdad? Que hasta huelga a los dueños de palcos porque le quitaron los palcos que se pagan. Sí, claro, pero es que ahí la selección de estadios y de el trato económico se define con la FIFA y francamente el que sale ganando más es la FIFA. No son ni siquiera las ciudades las que salen ganando, los gobiernos municipales. O sea que lo que se queda ahí en la ciudad es la pirrachera de la gente que va a comer. Exacto, exactamente. Y lo vamos a explicar ahorita. Bueno, primero... recordar que para entender las ganancias económicas del Mundial hay que saber que la mayoría de partidos se juegan en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que de los 104 partidos? Los 13 partidos en México y 13 en Canadá, ¿verdad? Correcto. En México son en Ciudad de México, en Monterrey y en Canadá es Toronto y Vancouver. Y luego en Estados Unidos son 13 ciudades. Entonces, claro, el número de partidos es en proporción también a las ciudades escogidas. Ahora, si proyectamos, compañeros, en pantalla las láminas para ir explicando sobre todo el tema de los datos y que pueda quedar un poco claro también para las personas. Estamos en el Apple TV 2 para proyectarlo en este momento. Bien, para entender las ganancias económicas hay tres dimensiones. Primero, los países, los 3 países seleccionados. Luego el tema de los equipos participantes, porque también está el tema de los premios. Saben ustedes que solo por participar en el Mundial, cada federación o asociación federativa recibe 1.5 millones de dólares. Solo por participar. Solo por participar. Y luego están las ganancias que recibe la FIFA. Entonces, para el tema de las ganancias, la proyección de personas que iban a ir que básicamente están yendo al Mundial, turistas y que también van a los partidos, sobrepasa las 6 millones de personas. Entonces, claro, con ese flujo de personas, evidentemente la expectativa de ganancias económicas supera incluso las del Mundial de Qatar. De esas 6 millones, el 40% serían extranjeros. Ahora, la FIFA para este Mundial invirtió aproximadamente 3.8 billones de dólares, que se divide en varias cosas, en aspectos logísticos, en servicios que se prestan dentro y fuera del estadio, en aspectos de comunicaciones, también en los premios, y en el alquiler y uso de establecimientos, que aquí también entra la parte de los estadios. Ahora, yo les dije 3.8 billones que invierte la FIFA. La ganancia proyectada para la FIFA para el Mundial es de 13 billones de dólares. Que esto supera, y de hecho lo vamos a poner aquí, la ganancia del Mundial de Qatar, que fue 7.5 billones. Es decir que de 2022 a 2026, de un mundial a otro, superen 5 billones de dólares las ganancias. Y esto va a ayudar a que la FIFA se mantenga para el periodo de 2026-2030. Es decir, las ganancias que la FIFA obtiene para un mundial le sirve para su funcionamiento en los próximos 4 años, además de otros eventos que desarrolla la FIFA. Ahora, 13 billones de ganancia, 4 billones vienen de derechos para la transmisión de los partidos en televisión, 1.8 billones de patrocinadores para cuestiones comerciales y la venta de boletos, que en parte eso es lo que estamos hablando, y hospedaje, dejarían 3 billones de dólares. Entonces, sí estamos hablando de una cifra importante de dinero que entraría por publicidad, por venta de boletos, por también la parte de los derechos de televisión. Ahora, vamos a entrar a los premios. Como les estaba diciendo, dentro de los gastos que la FIFA destina para el Mundial están los premios que se dan a los equipos que llegan
tanto a la primera ronda como los que llegan a la final. El total de los premios suma 727 millones de dólares. Los equipos que llegan a la final, el campeón se lleva 50 millones de dólares, el segundo lugar 33 millones de dólares y así sucesivamente. El tercer lugar 29 millones, el cuarto lugar 27 millones de dólares. Y solo por llegar a la primera ronda son 9 millones de dólares. Eso quiere decir que si Honduras hubiera participado, tendría 1 millón. Y se queda 1.5 millones. Solo por clasificar. Y aún quedando en la primera ronda, dependiendo del lugar, podría haber ganado 9 millones de dólares. O sea que en realidad el solo ir al mundial ya es rentable porque te ganás más o menos 10 millones de dólares, incluso estando en la fase de grupos. Y ahí se reparte billete también a los jugadores. Bueno, creo que ese ya es un trato que las federaciones hacen con... internamente. Sí, pero en sí este dinero ya es fijo que lo aprobó la FIFA para los equipos. Entonces ganar el mundial te da 50 millones de dólares. Bueno, imagínense que a las federaciones. Hablábamos ayer que según la revisión, el árbitro que pite la final se va a ganar $300,000 solo por pitar la final. Solo por estar en la final. Claro, ya tuvo que haber pasado todas las cosas, que es un buen trabajo el que tiene que hacer la persona para llegar a pero solo por pitar. Sí, claro. Ya es una ganancia. Estamos hablando que son más de 7 millones de lempiras hondureños solo por pitar la final. Sí, ahora el impacto económico en Estados Unidos, que este también dato es importante. El Fondo Monetario Internacional proyecta que el impacto económico en Estados Unidos es de más o menos 32 trillones de dólares. Pero el impacto económico que genera el mundial ascendería a 17 billones de dólares, que si uno lo ve en función de la economía de Estados Unidos, en realidad la proporción sí es importante, pero la economía de Estados Unidos se proyectaría en términos del PIB en 32 trillones de dólares. Me voy a adelantar un poco solo para cerrar aquí. ¿Qué criterios se usan entonces para elegir la sede del mundial? Porque en función de la sede es que hablamos del impacto económico, de los gastos, etc. Básicamente hay dos grandes criterios: la infraestructura y los servicios que puede ofrecer el país. Entonces, para Estados Unidos, el gran debate no era si había infraestructura o no, porque en realidad no se gastó mucho, no se gastó en construir estadios. El gran debate era qué tantos servicios, la calidad de los servicios y los montos que podían ofrecer Estados Unidos en comparación a otras sedes, incluso Canadá y México, dando paso incluso a que vean ustedes, la sede del Mundial de 2030 es Marruecos, Portugal y España, que tienen infraestructura construida, y 2034 es Arabia Saudita. Entonces, ¿a qué quiero llegar, compañeros? Y con esto cierro, que si Honduras algún día quiere aspirar a ser sede de un Mundial con Centroamérica, bueno, primero hay que invertir en infraestructura para poder tener carta de presentación y poder al ser considerado por la FIFA para tener un mundial. Y a partir de esto podemos analizar el tema del impacto económico. Pero sí estamos hablando de mucho dinero. Así que un gusto, Ceci, Alex, haber estado con ustedes y sigan en sintonía de HCH Matutino en su recta final. Buenos días.